Luisa. Muy buenas tardes, queridos padres, familia, Colegio Alejandro de Humboldt. Es un placer volvernos a encontrar en este maravilloso espacio en donde todos somos equipados, donde las herramientas que hemos aprendido durante este tiempo y en estos espacios nos ayudan no solamente a ser mejores padres, sino seguramente a consolidarnos como familia, que es lo más importante en nuestra sociedad. Quiero dar un saludo muy especial a todas las familias que se están conectando. Tenemos en este momento 53 conexiones. Un saludo muy especial a Cristian Riápira, Sonia Gamboa, Sara Lucía Pedraza, Javier Montenegro, Zuli Caterín, la profe Zuli, que ustedes la conocen, y tenemos también a todo nuestro cuerpo docente aquí conectados en esta hora para esta conferencia tan especial y tan maravillosa que vamos a tener en esta tarde. Gracias, le damos gracias a Dios por este espacio y por cada uno de ustedes, por sus familias, están en nuestro corazón y en nuestras oraciones. Así que, sin más preámbulo, quiero hacer la presentación de la persona que hoy nos va a acompañar con un tema muy especial. Ustedes ya tendrán la oportunidad de escucharla, pero quiero hacer su presentación. Tenemos como invitada en esta tarde a la doctora Sandra Viviana Prieto. Sandra es autora, conferencista, psicoterapeuta y consultora de organizaciones, iglesias e individuos en temas de estrategia, liderazgo y crecimiento personal y espiritual. Sandra es apasionada por ayudar a las familias a desarrollar su potencial y su propósito. Esto lo hace a través de conferencias, talleres, sesiones uno a uno para ayudarles a crecer en su vida espiritual, personal y empresarial. También lo hace a través de las redes sociales en su espacio Sigue con Sandra Prieto. Ha trabajado por 25 años en el diseño de estrategias e implementación de programas de desarrollo social y económico para poblaciones vulnerables en más de 32 países en Latinoamérica, África y Asia. Actualmente sirve como ejecutiva en una ONG New Story como directora senior de innovación y sistema de mercado. Tiene una empresa social, Sandra Prieto, asesorías, capacitación, tips, a través de la cual acompaña, entrena y da herramientas a los padres de niños con discapacidades para que estos apoyen efectivamente a sus hijos para recibir servicios y ajustes dentro del ámbito escolar que les permitan ser exitosos y aprender con sus pares. Se graduó como psicóloga clínica de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Economía Social y Gerencias de Organizaciones sin ánimo de lucro de la Universidad de Barcelona. Es especialista en consultoría de gestión de la Escuela de Negocios de la Universidad INCAE y de la McDonough School of Business de la Georgetown University y tiene estudios de tecnología de la Fundación Latinoamericana de Estudios Teológicos. Nació en Colombia en un hogar cristiano y recibió a Jesús a sus 9 años. En la actualidad reside en la ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, junto a su esposo Oscar, su hija Ana y su perrito adoptado, Cole. También autora del libro Me cambiaron el libreto. Es un libro que ayuda al lector a recibir inspiración y herramientas para enfrentar y superar los cambios, desafíos y pérdidas en sus vidas. Y en medio de estos crecer en una relación más profunda con Dios y florecer y dar fruto en el cumplimiento de su propósito. Así que, familia, hoy tenemos una gran invitada y quiero presentarles a la doctora Sandra. Doctora, bienvenida. Gracias, Carolina. Quiero saludar a todos los padres del Colegio Alejandro de Humboldt. Estoy de verdad honrada por la invitación. Gracias. Bueno, mientras Carolina leía todo ese repertorio, creo que lo más importante y desde donde hoy me quiero conectar también es desde mi rol de mamá, desde el rol de mamá de una adolescente, una preciosa hija que tiene 15 años. Y creo que desde ahí hoy nos podemos conectar con cada uno de los padres que están en esta transmisión.
y bueno, aquí estoy para conectarme con ustedes a través del tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Así que gracias por la invitación, Carolina, a todos los directivos del colegio. Gracias. A ti muchas gracias, doctora Sandra. Y bueno, aquí estamos todos a la expectativa y sabemos que va a ser de una bendición tremenda poderte escuchar en esta tarde. Bienvenida. Gracias. Pues bueno, vamos a entrar en el tema. Voy a compartir pantalla. Cuando me invitaban a compartir, ay, perdón, me salí de lo que quería compartir. Discúlpenme, voy a decir algo que me dijeron hace unos días en un evento. Estamos en vivo y podemos tener algunas situaciones. Bueno, voy a pasar de acá. Como lo decía Carolina, tenemos un trabajo lindo en las redes sociales. A los que quieran conectarse con el contenido que estamos generando allí, pueden hacerlo en @sigue con Sandra Prieto. Y vamos a entrar directamente. Bueno, el tema que tengo, que es lo que más me interesa compartir, se llama Desatando el potencial de mis hijos. Y esta noche quiero compartirles desde mi corazón, quiero compartirles desde diferentes momentos tres claves que han sido fundamentales en mi propia vida como mamá, pero también en el acompañamiento que he podido dar a padres en diferentes momentos y situaciones de vida que pueden haber enfrentado con sus hijos. Así que desde ahí me voy a conectar esta noche con ustedes. Y el primer punto del cual quiero hablar en esta noche para poder desatar el potencial en la vida de nuestros hijos, y espero que estén allí todos listos, ready, y si tienen con qué tomar notas, lo hagan en esta noche. Hace muchos años alguien me dijo, y quiero comenzar ahí, alguien me dijo, no creo que tú fuiste dotada para ser mamá. Yo tenía unos 27 años y en esa época sufría, digamos, porque yo me había casado, quería ser mamá, pero no podía tener hijos. Y algún día les contaré la historia de cómo llegan mis hijos a mi vida finalmente, pero tuve la alegría, la bendición de que finalmente llegaran unos hijos a mi vida. Sin embargo, las palabras que alguien años atrás me había dicho, no creo que tú naciste para tener hijos y tal vez por eso es que ellos no han llegado a tu vida, me quedaron aquí, en la cabeza y en el corazón, porque yo decía, tal vez qué se requiere para poder tener hijos. Y hoy en día hay manuales por aquí y por allá para criar hijos, pero entendí en esa época realmente qué es lo que tú necesitas. La vida me presentó uno de los desafíos más hermosos y fue la llegada de mis hijos de manera muy prematura, mellizos. Y cuando ellos llegan de manera tan prematura, con tan solo 25 semanas de gestación, es decir, más o menos 5 meses y medio de embarazo, pues yo decía, si antes me decían que de pronto no iba a ser buena mamá, ahora mi pregunta era, ¿y cómo voy a ser mamá de unos niños tan prematuros? Y aquí comienza este tema que quiero compartir con ustedes. Tuve que empezar por conectarme con ellos desde algo que se llama su corazón. Y es un elemento que he utilizado a lo largo de mi vida asesorando familias y también en mi empresa social, donde ofrezco asesoría, acompañamiento, tips, como lo llamo yo, a papás para que se conviertan en los gerentes del proceso educativo de sus hijos. Una de las cosas que he entendido es que para convertirme en gerente del proceso educativo de mis hijos, comienza con la conexión que yo puedo tener con el corazón de mis hijos. ¿Y por qué conectarnos con el corazón de nuestros hijos? Porque en primer lugar, una de las cosas que he entendido a través de experiencias muy fuertes de vida es que en el corazón comienza la vida. Dice un pasaje, de hecho, en la Biblia que me encanta, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí fluye la vida. Y el conectarnos con el corazón de nuestros hijos es empezar a conectarnos con eso que ellos están viviendo allí donde nadie los ve. Cuando nosotros miramos esta parte, la fachada, y en un mundo cada vez más
digitalizado, donde hay filtros por todo lado, donde hay una cantidad de elementos que nos ayudan a enmascarar la realidad, es más difícil podernos conectar con la realidad que podemos estar viviendo internamente. Pero allí es donde nosotros tenemos que empezar a llegar al corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque esa parte que nadie ve de ellos, esa parte que ni tú y yo estamos viendo en la superficie, es desde donde fluye la vida. Y dice ese pasaje, guarda tu corazón. Y yo pues buscaba, ¿qué es guardar? Guardar es realmente poner una cosa en un lugar para que no se pierda, por un lado, o para que se conserve en buen estado. Y ahí es donde comienza realmente la realidad de nuestros hijos. Hay otro pasaje también en la Biblia, algunos dirán, ¿por qué comparte desde ahí? Creo que lo he utilizado en conferencias con empresarios en diferentes lugares porque se aplica. Hay muchas personas que son conferencistas motivacionales y hablan siempre acerca de guardar tu interior. Entonces, desde donde hoy te conectes en tu creencia, en tu cuadro de valores, quiero que te centres en lo importante que es la vida interior de una persona. Hay un pensamiento que dice en Proverbios, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Nuevamente, eso que nosotros empezamos a creer, a cultivar en nuestra vida interior, es lo que terminamos expresando y es lo que termina muchas veces dictando la manera como yo me comporto. Y es una realidad que tenemos que enfrentar muchas veces. Eh, Así que yo les invito a conectarse con el corazón de sus hijos. Quiero contarles una experiencia de vida y ahí voy a mostrarles, esa foto no se ve tan bonita, pero quiero mostrarles a mis dos bellezas, a mis dos tesoros. Cuando mis hijos nacieron, mi hijo nació y tuvo un sangrado, grado máximo en su cerebro. Y a mí me dijeron que tal vez la mejor opción era que yo lo desconectara de cualquier soporte de vida, de que él lo tuvieron que conectar a un respirador. Y me dijeron tal vez lo mejor es que él que lo desconectes de ahí. Nosotros nos rehusamos, por supuesto, porque dijimos es una vida y él está aquí y para mí el que le dio la vida era el único que tenía derecho a quitársela. Pero ¿por qué esa foto que les estoy mostrando es tan simbólica para mí? Porque cuando mis hijos nacen me dicen, hay muchas situaciones difíciles que ellos pueden enfrentar. Y yo no conocía realmente en ese momento cuáles iban a ser todas las consecuencias posibles, pero en ese momento entendí que yo podía empezar a conectarme con algo muy importante, muy especial, y que tenía dos formas de conectarme con ellos. Por un lado, eran las palabras que yo podía empezar a usar para empezar a conectarme con el corazón de mis hijos. Y por el otro lado eran mis acciones. Entonces yo recuerdo que yo empecé a escribir unas palabras y yo las pegué en las incubadoras donde estaban mis hijos y esas palabras empecé a repetirlas a ellos día tras día. Y yo empecé a declarar palabras de vida sobre ellos y a veces escuchaba palabras fuertes de los médicos. Incluso un día, ahí donde los estoy alzando, ese día un médico le dijo a un colega suyo, este niño es un caso perdido, es un caso perdido. Y cuando tú oyes como padre esas palabras sobre la vida de tus hijos, pues pueden traer dolor para nosotros. Y yo recuerdo que en ese cuarto donde estaba allí con ellos, yo tomaba tiempo para cantarles, yo empezaba a hablarles a ellos y empezaba a conectarme con ese corazón allí dentro de ellos. Algunos dirán, pero ellos eran bebés muy pequeños, ahí tenían solamente un par de meses de haber nacido y eran sumamente pequeños, ahí se podían ver grandes, pero mi hija realmente al nacer pesó 1 libra y mi hijo pesó 2 libras. Pero empecé a conectarme con el corazón de ellos a través de las palabras. Empecé a declarar palabras de vida sobre ellos y empecé a declarar cuál era ese valor que había en lo profundo. Aunque me decían que tal vez mi hijo iba a tener un retardo mental severo, nunca iba a caminar, tal vez iba a tener ceguera,
yo empecé a ver por sobre eso y empecé a entender que en él había y residía un valor especial. Así que empecé a declarar palabras y por otro lado mis acciones. Empecé a conectarme con ellos. Yo llegaba cada mañana para ayudarlos a bañar. Mis hijos estuvieron por más de 6 meses, mi hija, en esa unidad de cuidados intensivos neonatales. Y todos los días durante ese periodo de tiempo, yo llegaba para asumir ese rol de mamá. Entonces yo llegaba para ayudar a limpiarles, bañarles, cambiar pañales, darles de comer a través de unas sonditas que tenía que sostener en el aire porque tenían una sonda por la nariz. Y poco a poco irme involucrando en entender esas señales de ellos. Quiero decirles que poco a poco descubrí que mi hija se estresaba cuando tú le sobabas de manera como muy suavecita la frente. Entonces empecé a entender que mi hija se estresaba porque el monitor de signos vitales empezaba a pitar durísimo y ella empezaba a sufrir algo que se llama una desaturación, es decir, que su oxígeno y su respiración se alteraban. Pero por otro lado encontré que cuando yo sobaba muy suave a mi hijo, le encantaba. Entonces su monitor comenzaba a pitar pero para indicarnos que sus signos vitales habían mejorado. Ahí empecé a entender que con cada uno de mis hijos yo tenía que conectarme de una manera diferente, que lo que yo tenía que hacer era de manera diferente con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos había venido al mundo con una huella digital que los hacía únicos en su manera de enfrentar la vida, en su manera de enfrentar los procesos. Así que esas acciones que nosotros emprendamos con nuestros hijos para conectarnos con su corazón tienen que ser alineadas o tienen que ser congruentes con eso que también nosotros expresamos sobre ellos. Ejemplo práctico, si tú estás diciéndole tu vida vale mucho, pues las acciones que yo tenga como papá o como mamá tienen que mostrarle a mi hijo que me intereso por las cosas de ellos, que me intereso por las cosas que para ellos son importantes, que me empiezo a conectar con su corazón. Entonces, tiene que haber una sincronización. Quiero darles un ejemplo chiquito durante la pandemia. Mi hija, que hoy en día tiene 15 años, pues nos pasó como a todos. Yo vivo en los Estados Unidos, pero también hubo un cierre de colegios, un cierre para todos y mi hija tuvo que de un día al otro, ahora hay que terminar el colegio virtual y entramos en esa virtualidad. Y en ese momento entendí la relevancia y la importancia como mamá de conectarme aún más con ella. Así que en el espacio que podíamos salir a caminar, empecé a conectarme con ella. Todos los días empezábamos a tener una charla donde empecé a contarle anécdotas de vida, pero donde empecé a escuchar cuáles eran sus temores, cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran esas cosas que también le gustan. ¿Qué es esa música que ella está escuchando? ¿Cuáles son los TikToks con los que se está conectando? ¿Cuáles son los amigos que tiene? ¿Con quiénes está interactuando? ¿Qué clase de material está consumiendo a través de las redes sociales? Y empecé a hacerlo, ¿por qué? Porque entendía la necesidad y entendía que en el caso de mi hija había estado enfrentando el año anterior un cuadro difícil de ansiedad y depresión que en su momento la había afectado más de lo que yo pensaba. Y un día me había cogido por sorpresa. Entonces entendí que aunque yo creía que conocía a mi hija, había áreas de su vida con las que yo no me había conectado. Pero cuando tú empiezas a conectarte con esas necesidades reales que tienen tus hijos, te va a dar herramientas para que haya situaciones de vida que ellos pueden enfrentar y no te cojan por sorpresa. Eh, así que es uno de los elementos para empezar a desatar el potencial de nuestros hijos. ¿Dónde comienza? Con la conexión con su corazón. Segundo paso o segundo elemento es da pasos para desatar el potencial de tus hijos.
Entonces ya dijimos, el primero es conéctate con el corazón a través de las palabras, que tus palabras sean de vida para ir a ese corazón, pero que tus acciones sean alineadas. En segundo lugar, es que tú empieces a dar pasos para desatar el potencial de tus hijos. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta porque habla acerca de la acción. Dice que la fe, y muchos de nosotros hablamos de tener fe de diferentes maneras, creer, pero siempre he creído que creer sin acción es como si no existiera realmente nada, es como si esa fe estuviera ahí, como que eso que yo creo realmente no lo creo. Porque yo digo, sí, yo creo en el potencial de mi hijo, yo creo en que mi hijo va a hacer esto, en que mi hijo va a hacer aquello, pero realmente mis acciones no están alineadas. Y nuevamente quiero hablarles de dos elementos muy importantes, lo que digo y lo que hago. Hay otro pasaje que dice, habla, tuve fe y por tanto hablé, por tanto dije. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque muchas veces cuando nosotros empezamos a enfrentar situaciones difíciles con nuestros hijos, nosotros empezamos a enfrentar eh, diferentes situaciones y empezamos a declarar, es que eres un necio, es que eres un desobediente, eres un caso perdido, como me decían a mí, es que o tú eres como muy lento, es que tú eres o tú no eres. Y empiezo a declarar una cantidad de cosas sobre la vida de mis hijos que al final parece que esas son las que yo creo más. Pero a veces también podemos decir, no, yo creo que mi hija, yo creo que mi hijo puede salir adelante, puede desarrollar su potencial, pero las cosas que hacemos con ellos parece que demostraran lo contrario. Y aquí es donde le digo a los padres, hay situaciones que nosotros podemos enfrentar con ellos donde a veces parece que nosotros vamos en contravía de lo que queremos ver con ellos. Muchas veces esas actitudes, por ejemplo, de sobreprotección, nosotros decimos, yo creo que mi hijo es capaz, pero no le permites a él que enfrente situaciones por sí mismo o por sí misma. Y yo le digo a los papás, ¿realmente estás creyendo que tu hija, que tu hijo es capaz? Sí, claro. Entonces le digo, entonces, ¿por qué estás haciendo eso que él o ella puede hacer por sí mismo? Y hay momentos como de eureka, de esos momentos que yo digo, ajá, momentos como de, tienes razón. Entonces, muchas veces como papás, en ese amor por nuestros hijos, terminamos haciendo cosas por ellos que se esperaría que ellos puedan hacer. Y sabes, en vez de estarles diciendo tú puedes, de cierta manera les estamos diciendo es que no creo tanto en tu potencial, no creo tanto en lo que tú puedes dar. Y ese mensaje se termina transmitiendo a la vida de nuestros hijos. Así que es muy importante esa parte. O terminamos dejándolos hacer lo que quieren. Hay libros que hay buenísimos sobre límites para nuestros hijos en diferentes etapas, porque una manera de amar, de expresarle a un hijo que crees en su potencial, es también aprendiendo a poner límites, es también aprendiendo a decirle a tu hija o a tu hijo no, es también enseñándoles a empezar a ser creativos en las circunstancias, es enseñarles a que habrá momentos de frustración. Estamos viviendo una etapa, quiero decirles, en las generaciones, en esta época, hablábamos de los millennials y ahora hablamos de la generación Z, que no están acostumbrados a la frustración. Y ante cualquier señal de algo frustrante, ellos corren a tomar salidas inmediatistas, salidas inmediatas que no miden las consecuencias, pero toman actos donde después puede dejar incluso situaciones totalmente nefastas. Y hay un rol de los padres muy importantes para enseñar a nuestros hijos que podemos vivir situaciones de frustración, de pérdida, de desánimo y todavía podemos levantarnos para sobreponernos a ellas.
Y menciono específicamente situaciones que se han enfrentado en el último año y si hay alguien que ha tenido trabajo, ha sido los psicoterapeutas, porque ha habido un disparo a nivel mundial, a nivel de la salud mental y emocional. Y nuestros niños y adolescentes sí que se han visto afectados. Así que, aunque no lo iba a mencionar, siento mencionarlo porque es algo muy importante y esto ha desatado aún suicidios. Las tasas de suicidio se han disparado impresionantemente. Y una de las cosas que en la investigación está asociada es la falta de tolerancia a la frustración. No le estamos enseñando a nuestros hijos a sentirse frustrados. Y alguien me diría, pero ¿cómo así que enseñarle a mis hijos a sentirse frustrados? Nos volvimos una sociedad, y no hablo solo en Colombia, hablo a nivel mundial, donde como los hijos, donde quiero comer algo, hago un pedido para que me traigan un domicilio, donde si mi hijo quiere esto, se lo doy inmediatamente, porque está la tecnología. Miren, hoy estamos aquí conectados desde diferentes lugares gracias a la tecnología y ha sido un invento maravilloso. Tengo una abuela que va a cumplir 100 años y ella daba gracias por la tecnología, porque así puede ver a sus nietos, a sus hijos, bisnietos, pero también ha traído consecuencias nefastas. Así que, ¿qué tal si enseñamos a nuestros hijos a estar aburridos, a frustrarse? En mi casa había una jarrita que se llamaba la jarrita del aburrimiento. Un día mis hijos empezaron a decir, estamos aburridos, mamá, no tenemos nada que hacer. Yo les dije, la próxima vez que me digan que están aburridos, ustedes van a venir a sacar un papelito de esta jarrita del aburrimiento y ahí van a encontrar cosas para hacer. Y es una jarra donde un día que ellos me dijeron que estaban aburridos, les dije, vamos a escribir diferentes actividades que podemos realizar, incluyendo labores de la casa, lavar la loza, lavar ropa, llevar los papeles del baño. Y mis hijos se sentaron a hacerlo. Y la próxima vez que me dijeron, estábamos aburridos, les dije, van a sacar un papelito, porque aburrimiento es sinónimo de desocupación. Es que estás con tu mente con demasiado tiempo libre para empezar a pensar en cosas que lo que te pueden traer es aburrimiento y después tristeza y después un no me hallo. Y les estoy poniendo pues algunos ejemplos prácticos de vida. Pero quiero contarles aquí una, se me dañó aquí, era pasos para desatar el potencial de tus hijos, no sé qué pasó ahí. Quiero contarles una historia con esta diapositiva. Estos son los bebés que ustedes me veían cargando. Aquí ya no están esos bebitos, aquí están ya unos niños que ya tenían casi 3 añitos. Ellos eran bastante pequeñitos y ahí ya tenían casi 3 años. Un día me dijeron que mi hijo no iba a caminar. Mi hijo tuvo parálisis, fue diagnosticado con parálisis cerebral porque él tuvo una hemorragia intraventricular grado 4. Y me dijeron la posibilidad de que él camine es muy mínima. Sin embargo, con ese diagnóstico y ese pronóstico, un día me fui a casa y cuando me fui a casa, pues yo soy una creyente en Dios, yo creo en Dios y le dije a Dios, mira Dios, la ciencia me dice todo esto, pero yo quiero guardar la esperanza en mi corazón de que mi hijo va a caminar y como mamá voy a hacer lo que yo tengo que hacer. No sé qué va a pasar, pero lo que yo sí sé es que yo me voy a esforzar porque ese hijo pueda caminar. Entonces, todos los días, por meses, desde que él fue a la casa, tenía 5 meses y medio de nacido cuando fue a casa, todos los días yo le hacía ejercicios en su columna vertebral, yo le movía sus piernas, yo le movía sus bracitos porque tampoco él movía el lado izquierdo de su cuerpo, era como si no existiera. Y pasaron meses, pasaron más de un año y yo no veía nada. Y el médico me decía que no sabía si tildarme de como ilusa, soñadora, pero me decía, ok, sigue intentando. Un día, estando en ese lugar donde está esa foto, mi hijo hizo un movimiento que a mí me indicó que iba a caminar, que él iba a caminar.
Y lo que hice fue coger el teléfono, llamé a mi esposo gritando como una loca y le dije, nuestro hijo va a caminar. Y él me dijo, ¿pero qué pasó? Yo le dije, no sé, yo vi como un movimiento y yo sé que él va a caminar. Él ni siquiera se había parado, pero yo vi algo que me dio señales de que él iba a caminar. Entonces eso me dio más ánimo para seguir todos los días haciendo los ejercicios con él. Mientras yo le pedía a Diosito por un lado, yo seguía haciendo mis ejercicios con él. Y un día, ¿saben qué pasó? Él hizo una fuerza que nunca habíamos visto. Y mi hijo se paró y agarrado de los muebles con un soporte de parte nuestra, dio un paso. Y esto es ya meses después de que una terapeuta física que trabajaba con él, terapista física, perdón, llegó y trabajó por años con él. Él se paró y compramos ese carrito y ahí al frente no se alcanza a ver, era como un galón de agua, pero su hermanita se paraba a ayudarle a empujar. Y un día no solamente caminó, un día tomó una pelota de fútbol y empezó a patearla, aunque él tenía que usar aparatos en sus piernas. Y empezó en un proceso. Pero quiero decirles, nunca me di por vencida, pero mis acciones fueron congruentes con lo que yo estaba diciendo. Yo dije, mi hijo va a caminar, pero yo no me senté a esperar a que ese hijo caminara. Yo me paré a trabajar con él en esperanza contra esperanza. Y yo sé que hay papás que pueden haber enfrentado situaciones o que están enfrentando hoy situaciones difíciles con sus hijos, ya sea en el área emocional, en el área conductual, en el área académica, en el área relacional. No sé cuál situación tú puedes estar enfrentando, papá, mamá, pero hoy yo te digo que si tú empiezas a alinear lo que tú declaras sobre la vida de tu hijo con las acciones para que eso que tú anhelas, que tu hijo haga, para ese potencial que tú crees y sabes que él tiene, se pueda desarrollar, tú tienes en tus labios y en tus manos el poder y la autoridad para que eso se dé, para que eso se desate sobre la vida de tus hijos. Quiero decirles que yo lo vi con mis propios ojos en esos dos pequeñitos por los que nadie daba un peso. Entonces, pregunta para ti, ¿qué estás declarando sobre la vida, sobre el potencial de estos hijos? ¿Ya te diste por vencida? ¿Ya te diste por vencido? Hoy yo te invito a que reescribas y digas, yo creo que mi hijo y mi hija pueden lograr esto. Pero a veces, quiero decirles y siento compartirlo, también requiere humildad de parte nuestra, porque esos pasos de acción requieren también apoyarte muchas veces en profesionales, en personas que puedan acompañar ese proceso de nuestros hijos. A veces he conocido a padres en acompañamientos donde me dicen, el problema no es mi hijo. Tengo una familia que ha cambiado el hijo 5 veces de colegio en los últimos 5 años. Y al cambiarlo de colegio, ellos siempre me han dicho, no, es que si ese colegio no sirve, vamos a seguir intentando hasta que encontremos el colegio correcto. Y a veces les he dicho, y muchas veces les he repetido, ¿no será que no es el colegio, sino la actitud con la que tú y tu esposa están asumiendo esas situaciones de vida de tu hijo, lo que está frenando el que él pueda avanzar y progresar? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer porque tengo otro caso de otra familia enfrentando algo similar y ellos decidieron buscar ayuda. Les dije, mira, a veces buscar ayuda psicológica o a veces buscar ayuda de terapistas ocupacionales, del lenguaje, físicos, personas que trabajan en temas del comportamiento, no está mal. Porque a veces ponemos las situaciones que están enfrentando nuestros hijos en el afuera, no en ellos. Y la responsabilidad comienza en casa, comienza en nosotros nuevamente. Entonces ya va punto número 1, conectarnos con el corazón de nuestros hijos. Y eso arranca conexión y arranca en el corazón, en lo que estoy expresando y estoy aprendiendo a escuchar de mis hijos y también en lo que hago, que debe ser congruente a ese te amo, pues mis acciones tienen que mostrar ese te amo. Segundo, demos pasos para desatar ese potencial de nuestros hijos.
Eso es sumamente importante, es nuevamente lo que tú dices. Aquí dice caminando con las sandalias de la promesa. Y bueno, quiero hablarles de esto porque rápidamente es del mismo punto, dando pasos. Esa niñita que veían allá empujando el cochecito con su hermano, ella tuvo una situación bastante difícil hace 2 años. Ella enfrentó un duelo muy difícil de pérdida de su padre a raíz de un cáncer. Y a raíz de eso ella perdió las ganas de vivir. Y yo como mamá no me había conectado con esa necesidad de vida al nivel de la profundidad que tenía que haberme conectado, perdón. Y tuve que enfrentar como mamá el que un día mi hija tuviera un intento de suicidio. Fue el momento más doloroso y desgarrador de mi vida con mi hija, porque cuando ella nació y era una bebé, ella enfrentó una situación de vida muy difícil, muchas amenazas de vida que ella tuvo que enfrentar también por su prematurez. Pero ella empezó a salir adelante. Y estando allí muy bebé, un día casi se me muere, pero por unas coincidencias de la vida, de las cuales hablo en un libro que se llama Me cambiaron el libreto, donde narro estas historias de vida. Por una equivocación un día ordené unos zapatos antes de que mis hijos hubieran nacido. Y cuando yo ordené un par de zapatos, me llegaron unas sandalias, y eran unas sandalias de niña. Y era antes aún de que yo supiera que iba a tener un niño y una niña. Y quiero decirles que esas sandalias que me llegaron por equivocación fueron las sandalias que cuando mi hija nació y un día tuvo que enfrentar la muerte debido a que un pulmón se le colapsó completamente al tener una neumonía. Es como si Dios hubiera traído a mi corazón y me dijo, recuerda las sandalias que te entregué, porque las sandalias que yo recibí por equivocación un día en el correo, eran unas sandalias para una niña como de 3 años. Así que yo me aferré a esa promesa de vida y yo dije, aunque mi hija hoy está debatiéndose nuevamente entre la vida y la muerte después de haber nacido, yo creo que mi hija va a llegar a sus 3 años, así que no miro la evidencia, lo que tengo hoy delante de mí, sino que creo. Quiero decirles que hace 2 años largos, 2 años y medio, cuando enfrenté ese episodio, y hoy por eso les dije que me iba a conectar como mamá, y me conecté con ese episodio desgarrador en la vida de mi hija. Recordé las sandalias, aunque esas sandalias eran para una niña de 3 años, sentí en mi corazón que mi hija había venido a este mundo con un propósito. Y por un lado empecé a quitarme la culpa, porque empecé a culparme. Yo no vi las señales de alarma. Pero por otro lado empecé a entender que mi hija había sufrido un duelo por la pérdida de su papá a raíz de un cáncer de manera callada. ¿Por qué? Porque aunque mi hijo había expresado ese duelo de otra manera, mi hija lo había vivido de otra manera. Y me remonté a ese inicio cuando les conté que para acariciar a mi hija, a ella no le gustaba que le hicieran suavecito, porque lejos de ayudarla, a ella lo que hacía era que sus signos vitales se fueran para abajo. Entendí que la vida de nuestros hijos es única y en todo lo que tú emprendas no hay un solo hijo igual al otro y tú tienes que aprender a conectarte, a creer y a ayudar a desarrollar el potencial de cada uno de tus hijos de acuerdo a lo que cada uno es, sin comparar, sin creer que tienen que ser el uno como la copia del otro, sin decir, pero ¿cómo así que estés as en todo o 5 en todo? No sé qué sistema de calificaciones tenemos ahorita en Colombia, pero o 10 en todo, o no sé. Pero cuando tú empiezas a desatar el potencial de cada hijo, vas a ver cosas espectaculares y maravillosas. Yo puedo decirles que gracias a Dios y a un trabajo intenso, hoy mi hija es una
niña que está al otro lado y con el permiso de ella me tomé la libertad de compartir acerca de este episodio de vida que marcó nuestra vida de manera tan dolorosa. Hoy la veo proyectada a la vida, al futuro y al potencial que ella quiere desarrollar. Quiero ir al último punto y es conquistar los montes que impiden desatar el potencial de tus hijos. Y esos montes no los pueden conquistar nuestros hijos, esos montes los tenemos que conquistar tú y yo. Tú y yo estamos llamados a conquistar esos montes. Y esos montes son situaciones diversas que nosotros podemos haber enfrentado aún en nuestra propia infancia, en nuestra adolescencia, las experiencias de vida que nosotros hemos tenido, desde donde tú abordas la maternidad, la paternidad de tus hijos. Enfrentamos la vida como madres o padres solos, podemos enfrentar la vida con hogares donde nuestros padres o ustedes como padres son hogares que están en estos momentos separados, no están unidos y desde ahí tenemos que asumir la paternidad y maternidad de nuestros hijos. Tenemos que asumir la paternidad y maternidad desde hogares ensamblados, donde ahora yo volví a rehacer mi vida, pero ahora mi nuevo esposo trae hijos y yo traigo otros hijos. O tenemos que asumirlos desde una viudez o desde diferentes cosas en el presente, pero también desde cuadros que vivimos, desde cuadros de divorcio, desde cuadros donde no conocimos a nuestro papá porque abandonó a nuestra mamá desde nuestra infancia, o desde cuadros donde mi mamá perdió a mi papá, o desde diferentes cuadros y contextos de vida, o donde vi a mi papá hacer A o B o C, o a mi mamá. Y muchas veces esas cosas que hemos vivido nosotros las terminamos trasladando a la vida de nuestros hijos. En acompañamiento a padres en diferentes momentos yo les hago estas preguntas. ¿Cuáles son esos montes que tú tienes por conquistar? ¿Cuáles son esas situaciones? Y cuando digo montes por conquistar, estoy hablando, ¿cuáles son esos dolores que aún están allí en tu vida, que a veces te han impedido conectarte con el corazón de tus hijos, con sus necesidades y poder ver todo el potencial de ellos y aún más trabajar para que ese potencial se desate, se desarrolle en sus vidas? Así que es una pregunta que usualmente hago a los padres. ¿Cuáles son esos temores que tienes sobre el futuro? A veces uno de los temores que más escucho es no poderles dar las cosas que ellos necesitan, porque a veces nos ha tocado muy duro para poder ir a una universidad, estudiar, y a veces decimos, es que yo tengo que trabajar de esta manera porque yo tengo que poderles dar lo que yo no tuve, pero a veces descuidamos esa parte que es más importante. Y es lo que a ellos nunca les será quitado y es fortaleza interior, esa resiliencia en su interior, porque es a través de la cual ellos van a poder enfrentar momentos de pérdidas, de frustración, de tristezas. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar por conquistar esos montes que nos impiden desatar el potencial de nuestros hijos. Quiero darles un ejemplo o dos ejemplos y para eso quiero ir aquí a esta foto. Esta foto se quedará marcada en mi vida toda la vida, porque esta foto habla ya de mis hijos en otra etapa. Mis hijos ahí tenían 12 años, iban a cumplir 13 años. Mi hijo siempre había querido montarse en uno de esos cuerdas donde tienen que pasar obstáculos y son elevados. Y un día, estando en Miami, fuimos a un acuario y bueno, al estar allí, tenían una parte donde podían montarse en estos aparatos y pasar por puentes entre cuerdas, pero mi hijo usaba aparatos y mi hijo no movía muy bien su brazo izquierdo, no tenía mucha fuerza en el brazo izquierdo. Y siempre había querido, pero tenía un temor. Y ese día me dijo, mami, estoy listo. Quiero decirles que por dentro yo empecé a temblar, yo empecé a como que el corazón se me aceleró. Y en ese momento
mi esposo, porque quiero decirles que yo me volví a casar después de años de haber perdido a mi primer esposo, me vuelvo a casar. Mi esposo me dice, ¿cómo se te ocurre permitirle que él se vaya a subir allá? Eh, eh, él se va a sentir sumamente frustrado al estar allá arriba y tal vez ver que no va a poder pasar esos lazos. Lo estás exponiendo. Y sé por qué lo hizo mi esposo, lo hizo con amor, lo hizo con ese amor, pero también él me decía que muchas veces, un día hablábamos, en su infancia tal vez le habían dicho no intentes, no, porque qué tal si te equivocas, porque qué tal si te caes. Y a veces esos temores que nosotros hemos tenido o que se nos han infundido son los que trasladamos. Y él traía como ese temor ese día. Yo en un acto arriesgado le dije a mi hijo de una y fuimos y compramos la boleta, le pusieron el arnés y ahí está con su hermanita y se levantan los dos y van para adelante y él empieza a subir y hubo momentos difíciles. Yo creo que bajé 3 libras de peso ahí porque yo sudaba, porque mi hijo lo vi estancarse. Hubo momentos en que yo decía, claro, él estaba sostenido y yo decía, va a quedar colgando, no se va a caer al piso, pero no lo va a lograr y está allí. Y empezó a pasar, y de un momento a otro se tuvo que subir uno de los empleados, quiero decirle, y lo ayudó a desatorar por momentos donde las cuerdas no se movían, no paraban, no pasaban, pero logró llegar a un punto. Llegó a un punto y ahí lo tuvieron que ayudar a bajar porque él mismo estaba así ya sumamente estresado. Pero para que él hubiera llegado hasta allí, él enfrentó temores en su vida. Ese mismo niño, quiero decirles, el 6 de junio del año 2019, salimos a dar un paseo, una caminata. Cuando nosotros salíamos en la zona que yo vivo, tiene zonas afuera, verdes, súper lindas. Mi hijo tenía una condición del corazón y él se cansaba fácil porque tenía un marcapasos y bueno, él tenía varias condiciones y usaba sus aparatos. Salimos a caminar y en una caminata en la que nosotros fuimos, empezamos y no sabíamos que ese parque tenía unas zonas como con tantas subidas, bajadas, y él empezó a caminar y usualmente él se caía, él se tropezaba muy fácil y llegaba con sus piernitas golpeadas. Y ese día le dije, bueno, hijo, vamos a caminar y vamos con algunos familiares. Y estando allí, él empezó a caminar y empezamos a caminar y a hablar acerca de los montes por conquistar en la vida. Y hablamos que en la vida a veces tenemos que conquistar montes de dolor físico y emocional y a veces tenemos que conquistar montes de temor al futuro y a veces tenemos que conquistar montes de sentirnos frustrados y derrotados y a veces tenemos que conquistar montes de haber perdido y tener que volver a comenzar. Y cuando fuimos caminando y caminando de un momento a otro, el camino se hizo angosto y ahí yo no cabía sino una persona. Y entonces una de nuestras familiares se hizo adelante y mi hijo quedó en la mitad y yo detrás. Quiero confesarles que le tengo miedo como a las alturas, no miedo, pero que me da vértigo. Y yo dije, Brutus, me va a caer acá, porque el camino se hizo así estrecho y lo que había ya era como un abismo. Entonces, esta familiar que conocía mi debilidad, le tomó de la mano y le dijo algo a mi hijo. Le dijo, si en un momento dado es que te vas a caer, suelta a tu mamá, porque tu mamá está detrás y yo te voy a poder coger a ti, pero no a los dos. Y yo en este momento entendí que para poder avanzar en nuestra vida, ir hacia el futuro, muchas veces nos podemos estancar si no soltamos lo que queda atrás. Y para que ella pudiera darle esa mano de ir hacia adelante, le dijo, literalmente tienes que soltar a tu mamá, tienes que soltarla porque si no te vas a caer junto con ella. Y yo entendí, tuve un eureka, un aha moment en ese instante, y del cual mi hijo y yo hablamos después. Ese pasado nos puede
atar, nos puede limitar, nos puede estancar y puede hacer que tú y yo nos llenemos de temores, de dudas, de frustraciones que impiden que tú y yo desatemos el potencial en la vida de nuestros hijos. Así que hoy yo te invito a ti, papá, mamá, a que tú sueltes esos temores, esas áreas en tu vida que tú tienes que soltar y conquistar primero para que el potencial de tus hijos se pueda desatar. Puede ser un pasado donde se frustró aún tu hogar, tu relación, pero tú decidiste seguir adelante y tienen esos hijos y por esos hijos, incluso en ustedes hoy se tiene que desatar el perdón, el aprender a trabajar en equipo para que al final gane el que esos hijos puedan salir adelante. Yo quiero decirles que 5 días después de que ese hijo mío se parara allí en ese monte y me dijera al final, mamá, no me caí ni una sola vez y conquisté esos montes. 5 días después mi hijo partió de este mundo. Él tuvo un paro cardiorrespiratorio del cual nunca pudo regresar. Y ha sido como mamá uno de los momentos más desgarradores de toda mi vida, porque como mamá, pues perdí a ese hijo. Pero las enseñanzas que ese hijo dejó en mi vida fueron grandísimas porque quiero decirles, cuando yo le di esa oportunidad de que él se parara allí en ese lugar de obstáculos con cuerdas, yo sentí que le ayudé a entender, hijo, no hay límites, tú puedes ir adelante. Y no se trata de cuánta vida tengamos, sino de que con esa vida que tenemos, por el tiempo que la tengamos, marquemos la diferencia. Y tú, papá y mamá, están llamados a que en el ahora desatemos el potencial de esos hijos. No sabemos por cuánto tiempo van a estar acá, pero nuestro rol es equiparlos para que por el tiempo que ellos estén aquí, su potencial sea desarrollado. Quiero darles las gracias. Por aquí termina mi tiempo y si hay preguntas, comentarios, me gustaría escucharles para terminar. Muchas gracias. Sandrita, qué tremendo. Ya pasé de doctora a Sandrita, perdón, doctora, Sí, doctora no, por Sandrita. favor, Sandrita, está bien. Muchas gracias, logré de verdad conectarme con tu corazón y qué tremendo poder escuchar estas tres herramientas tan poderosas, conectándonos con el corazón de nuestros hijos, dando pasos para desatar el potencial y conquistando los montes que impiden desatar el potencial de nuestros hijos. Queremos hoy de verdad agradecerte y quisiera pedirles a los padres de familia que hoy están conectados, por favor, que puedan hacer sus preguntas, que puedan hacer sus comentarios. En este momento tenemos 211 conexiones y hay varios comentarios. Me gustaría mencionar algunos de ellos. Gran testimonio de vida guiada por la sabiduría dada por Dios. Tenemos otro por aquí que dice, gracias, qué conferencia y testimonio de vida más bello. Todo es posible cuando creemos en Dios, en nosotros mismos y en la vida. Gracias. Qué riqueza, muchas gracias a ti, Sandrita, muchas gracias, qué gran bendición tu conferencia. No sé si de pronto haya algún padre de familia que quiera hacer una pregunta específica aprovechando este tiempo que tenemos a la doctora Sandra. Bueno, hay otro comentario que dice muchas gracias, qué bendición tan grande la que nos trae Dios a través de tu vida. Qué conferencia tan interesante. Me gustaría de pronto leer alguna pregunta, padres, anímense, todavía tenemos 6 minuticos que podemos aprovecharla, no todos los días tenemos estas conferencias y estas conferencistas, así que por favor, si tienen alguna pregunta pueden hacerlo por el canal de YouTube a través del chat donde estoy leyendo todos sus comentarios. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo afrontar los casos de rebeldía de los adolescentes? ¿Cómo llevar esto? Bueno, definitivamente cuando nosotros comenzamos con casos de rebeldía tenemos que trabajar dos cosas. Por un lado, nuevamente el que te conectes con el corazón de tus hijos. ¿Cuáles son esos intereses que ellos están teniendo?
qué es lo que a ellos les está gustando, el no aterrarnos, el empezar incluso a mirar cuál es esa música, qué es eso, porque desde ahí tú tienes que empezar a comunicarte en un lenguaje que lejos de distanciarte te acerque. Pero por el otro lado hay un punto muy importante y se llama también límites. Y cuando estamos con los adolescentes es una etapa bastante, es de adolescencia, carecimiento de. Entonces es una etapa donde aunque nuestros hijos quieren que los dejemos, ay no, no me molestes que yo ya sé manejar mi vida, yo ya sé enfrentar el mundo y me voy a comer el mundo a dos manos, los hijos todavía necesitan límites, es como el no me toque, no me suelte. Y ahí tú tienes que ser cercano, presente para la vida de tus hijos también a través de límites. Aunque ellos no quieren los límites, los quieren en el fondo y los necesitan. Entonces es una de las cosas donde tenemos que empezar a entender, porque a veces como papás ante esa rebeldía lo que empezamos es a extender un poco los límites y las cuerdas a ver si por ahí encontramos una respuesta. Y no es irte al otro lado, ¿no? De poner unos límites que ya se vuelven en rigidez. Por eso comienzo siempre en el corazón, en el corazón. Cuando nos llega que me quiero pintar el pelo de amarillo, rojo, verde, azul. ¿Qué tal si negociamos y no te pintas de aquí para abajo? Pero miremos qué te queda bonito y cómo empezamos no a aterrarnos, sino empezamos a acercarnos. Esos puentes que acercan en vez de separarnos. Gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta. Dos preguntas más. Ahí tenemos el tiempo suficiente. La pregunta es, ¿cómo manejar la frustración de nuestros hijos y ayudarles? Bueno, yo creo que eso es muy importante. La frustración de nuestros hijos comienza en que no les demos en primer lugar o no les resolvamos absolutamente todas las cosas. Que cuando enfrentemos un momento de, pues no, hoy no se puede comprar esto que querías o el último Xbox que salió a la tienda, etcétera. Es que también les aprendamos a mostrar el otro lado, el contentamiento es qué tal si empezamos a encontrar motivos de gratitud hoy, en medio de la frustración. Y lo digo como mamá porque lo he hecho. Bueno, tal vez hoy no tienes esto, pero hoy que sí tienes. Hoy no pudiste esto, pero cuéntame y busquemos tres cosas. Quiero decirles que mi hija me ha dicho hoy en día, una adolescente me dice, mamá, eso sí funciona. Y la ha enseñado a ella a encontrar contentamiento y gratitud en medio de la frustración. Gracias. Y aquí una última pregunta. Dice, ¿qué límites podemos establecer? Bueno, límites hay muchos, ¿verdad? Y cada familia tiene que establecer pautas de cuáles son esas normas de convivencia en el hogar, pero hay límites en todo sentido. ¿Qué tal si empezamos a cenar juntos? ¿Qué tal si empezamos a tener un tiempo donde hay cero medios de tecnología, no hay celulares, no hay teléfonos móviles? ¿Qué tal si establecemos el momento donde vamos a tener gratitud los unos con los otros? El tiempo de irnos a dormir, el tiempo de desconectarnos de la parte de los celulares. Tengo con mi hija sabe que hay una hora del día en que ya se desconecta y ella tiene 2 horas máximas de celular y ella decide cómo lo usa dentro de unos parámetros. Entonces yo la ayudo a que ella tome decisiones con parámetros. Y si ella ya gastó ese tiempo, I am so sorry, lo siento mucho, pero tú tomaste esa decisión. Es irlos acompañando a que ellos tomen decisiones dentro de unos límites que les manejamos, que son adecuados, y dentro de eso les damos una flexibilidad, es como un cauchito que se estira, pero hasta un espacio que nosotros les permitimos. No es así, sin límites, y no es así que terminemos haciendo que ellos entren en actos de rebeldía. Bueno, creo que alcanzamos porque tengo dos preguntas aquí en el chat y pues no sé si tengamos el tiempo, así nos tomemos un minutico más. Quiero Ok. leerte de una vez las dos preguntas, Sandrita, y dice, ¿cómo manejar el temor de padres y poderles dar alguna libertad a nuestros hijos sin pensar que algo malo les pueda pasar? Esa es una pregunta. Y la siguiente pregunta es,
cómo podemos controlarnos para no declarar cosas que no queremos de pronto por un mal genio, dice uno, bueno, creo yo, dice, sí, como palabras que, bueno, es que no entiendo bien la reacción, pero dice como que en el momento del mal genio tal vez nosotros como que soltamos, ¿no? Y para terminar, Sandrita, para no interrumpirte en las respuestas, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos seguir? Porque sé que hay muchos temas que en los en vivos tú lanzas y que nosotros podamos seguirnos capacitando y equipando. Bueno, claro, ahí está, todavía aparecen mis redes sociales en @sigue con Sandra Prieto. Los que son súper tecnológicos pueden hacer el codiguito ahí, el QR code, el código, y conectarse en Sigue con Sandra Prieto. Y también, bueno, los que quieran adquirir el libro de Me cambiaron el libreto en Colombia, lo encuentran en librerías, lo buscan, hay librerías CLC, librerías de CLC, lo encuentran, busquen Me cambiaron el libreto por Sandra B. Prieto y ahí lo encuentran. Así que muchas gracias. Y para responder a estas preguntas, pues el temor, mira, el temor es algo a lo que nosotros tenemos que morir primero. Cuando mi hijo muere, yo viví momentos de temor y qué va a pasar con mi hija. Eh, ¿Y qué pasa si sucede esto y me quedo, me la pierdo? Y entonces eso puede hacer que nosotros querramos poner como una barrera de sobreprotección a nuestros hijos y que los podría terminar pero matando de otra manera. Así que yo tuve que entender e identificar en mí misma cuál era ese temor. Y en mi caso, como creyente en Dios, yo lo tuve que llevar a Él y decirle, Dios, sola no puedo. Tienes que identificarlo en primer lugar y decir, yo hoy suelto, hoy entrego y hoy dejo. Y voy a creer que hay bien, que hay propósito sobre la vida de este hijo, de esta hija. Comienza contigo y es un ejercicio de soltar, pero dar pasos, de que digas, ok, voy a dejar que mi hija haga esto. Y hay que hacerlo. Las palabras, mire, yo les digo, todos nos puede pasar, es que somos humanos. En esos momentos yo le he sugerido a papás, agarre esa tensión y váyase en ese instante enciérrese en un cuarto hasta que le pase todo el esas palabras que no podemos decir. Y en ese momento, cuando la espuma de las emociones bajó, reconéctate inmediatamente con tu hija y con tu hijo y exprésale de otra manera lo que te chocó, lo que te mortificó o la razón por la cual te sacó de casillas. Lo digo como mamá, me ha funcionado más que en ese momento que me dejé llevar, porque después tengo que pedir perdón. Y para terminar, si la regaste, porque también nos pasa, pide pide perdón y restaura el corazón de ese hijo y de esa hija lo antes posible. Eso es otro tema larguísimo, pero pide perdón. Gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias, padres de familia. Se nos agotó el tiempo. Ustedes saben que ahora nos vamos a conectar con nuestros directores de grupo para recibir las notas del tercer periodo. Entonces, que sea la oportunidad para poder aplicar estos consejos, estos pasos. Sabemos que dentro de nuestros hijos hay grandes, grandísimas personas, grandes líderes, grandes profesionales y vamos a estar ahí pendientes. Entonces, les agradecemos muchísimo, que tengan una feliz noche y gracias a ti, Sandra, gracias de verdad, qué espacio tan especial y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Familia Claro que sí. Humboldt, muchas gracias y hasta pronto.